vamos a entrar a la recta final, tenemos minutos para hablar. Hemos invitado a Julio Aliaga, hombre que hace análisis sobre espacios sociopolíticos en nuestro país. Julio, muchísimas gracias, bienvenido. No, muchas gracias a ti por la invitación y un gusto estar de nuevo en el canal. A ver, hace un momento atrás con Franco Gamboa tuvimos la suerte de intentar mirar qué es lo que está pasando en el escenario político, pero yo te he invitado para que hablemos sobre la oposición. Y cuando te digo oposición, no me estoy refiriendo a la oposición evista, que ya se ha vuelto parte de la oposición, sino más bien a la oposición no masista. La oposición democrática. Entre comillas, digamos. ¿Cómo estás viendo? ¿Existe realmente una oposición al margen del MAS, como tanto oficialismo como oposición? Claro que existe una oposición. Hay una parte importantísima de la población que ha expresado con su voto y a través de candidaturas a lo largo de estos últimos años una visión distinta de lo que el MAS pretende y que ha consolidado los últimos 20 años. O sea, de que existe un espacio de oposición, un espacio del desacuerdo, un espacio del descontento, existe. El problema es que hasta ahora no ha tenido la oportunidad de expresar con vocación de poder una alternativa distinta que pueda realmente contrapesar el voto hegemónico del MAS, ¿no? En el MAS estamos asistiendo a un cambio de liderazgos, de espacios, etcétera, etcétera. Porque tenemos que entender, o por lo menos podríamos mirar, que si bien Arce ha estado los 14 años de ministro, pero hay una irrupción de un otro grupo muy fuerte que está comenzando a tomar la batuta en el MAS y como que está comenzando a jalar hacia otro lado. ¿En la oposición tú ves una emergencia de esas naturalezas? Yo creo que hay un desplazamiento de élites, que en Bolivia se produce además cada 20, 25 años desde 1952. No sería de extrañar que estemos en este momento incubando esa posibilidad dentro y fuera del MAS, en el campo democrático y en el campo autoritario. Dentro del MAS, por ejemplo, bueno, hay que decir una cosa antes, las encuestas señalan que casi un 60% de la población quiere rostros nuevos, quiere nuevas ideas, está cansada de los viejos rostros, y esto implica lo mismo que decir Carlos Mesa o decir Tuto Quiroga, decir Arce o decir Evo, ¿no? Y hay una generación de nuevos rostros que emerge, que no es un tema de edad, es un problema de renovación de liderazgo. A ver, veremos hasta dónde llega. Yo estoy mirando a Andrónico Rodríguez, por ejemplo, dentro del MAS, que debe estar contando los minutos. Claro, yo iba a hablar de eso precisamente, porque algunas personas con las cuales tenemos la posibilidad de analizar estos temas dicen, parece que las cúpulas en el MAS se han peleado tanto que ya es impensable que se reconstituya, pero la base puede reconstituir esa unidad y podría hacerlo sobre nuevos actores, nuevos liderazgos, y ahí tú de repente, Andrónico, podría ser. ¿Y qué pasa en el ámbito de lo que tú llamas los democráticos? Bueno, en el campo de la oposición democrática sí, hay la emergencia de rostros también. Para no hablar de lo que ha salido hoy el capitán Lara, sí, ¿no es cierto? Que me parece un poco folclórico, sí, pero que ahí está, que se empieza a aparecer en los medios de comunicación y a decir lo suyo, y cosas más serias como por ejemplo Vicente Cuellar desde Santa Cruz, Rodrigo Paz desde el Senado y desde Tarija. Hay un movimiento que exalza y el nombre de Andrea Barrientos, una mujer interesante en la oposición. Yo creo que hay una tendencia a la renovación de liderazgos. Porque también en Santa Cruz están partidos. No, el país está partido, pues. El país, las organizaciones sociales, las Bartolinas, los campesinos, las regiones, es una crisis, es un momento de alta incertidumbre en el país. Las instituciones. Bueno, si miramos solamente el Poder Judicial, para no hablar de otros, el que más crítico es en este momento, ¿no? Tiene una cúpula que está desconocida por la mitad de una parte importante de la población y de las instituciones, y dentro del propio Poder Judicial hay jueces que ya no le hacen caso al Tribunal Constitucional, que reniegan y no aceptan las órdenes que llegan, que suben. Es un momento de incertidumbre muy grande, donde todo parece entrar en una crisis de legitimidad, una crisis de autoridad. El país no se ve bien, y si a esto le aumentamos el tema de la economía,
que también nos... Son unas señales terribles, ¿no? De incertidumbre también, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? No necesitamos repetir el gas, las reservas, no, el oro, el Banco Central, no necesitamos repetirlo, todo el mundo lo dice, todo el mundo lo sabemos, y entonces creo que estamos enfrentando un año que va a ser difícil. Pero como toda crisis, es también un momento de oportunidad. Y eso iba ahí, porque estaba por decirte, si utilizaríamos el marxismo, diríamos que de toda crisis sale algo nuevo. No, es que tiene que salir. ¿Y tú crees que vaya a emerger algo nuevo? Estamos a menos de 2 años, Julio. Para el 2025 yo creo que se van a dar alternativas parciales. Hay, por ejemplo, una corriente muy fuerte, exacerbada y que está excitadísima con la victoria de Milei en la Argentina, sí, de voces que hablan de una propuesta liberal, moderna, urbana, de clase media, en la cual yo personalmente no creo que el país esté maduro y que haya una conciencia ciudadana y que se haya creado ciudadanía en Bolivia como para que esto sea mayoritario. Sí. Pero al lado de esto, existen corrientes democráticas integradoras que podrían tener un discurso alternativo al masismo, más democrático, que es de respeto a la institucionalidad, de respeto y obediencia a la ley, del gobierno de las instituciones, en fin, de todo ello que ha estado soterrado, ha estado oculto porque la fuerza de la economía boyante que ha tenido Bolivia los últimos años ha impedido que el descontento que viene de abajo se exprese, o dicho de otra manera, el gobierno ha tenido la capacidad de cooptar los liderazgos que emergían con discursos de protesta y de descontento. Hoy ya no tiene capacidad ni siquiera de satisfacer la demanda interna de las propias organizaciones que han sostenido el gobierno del masismo durante esos años y que hoy empiezan a desprenderse descontentos. Se lo ve en la pelea, se acusan los unos a los otros, hay una pelea que va a ser muy larga y muy difícil, ¿no? Y esos descontentos que bajan con estos otros descontentos que suben y que ya no pueden ser cooptados, yo digo, se va a producir un momento de encuentro, y a eso yo le llamo, y la sociología le llama, la formación de un bloque alternativo de poder, o de un bloque de poder alternativo, que evidentemente 2 años no dan para que se consolide, pero que se van a mostrar en este tiempo. Ahora, en esa perspectiva, tú miras, porque a ver, hay unas condiciones que tenemos que mirar fuertemente, 4 o 5 condiciones muy importantes: proyecto político, liderazgo político, estructura orgánica, partido, lo que quieras, financiamiento, y hay otro bloque de muchas cosas, regional, generacional, de género, de pertenencias étnicas, no sé, más difuso. Pero estos 4 al menos, ¿tú crees que se vayan a constituir? Claro, estamos hablando ya no de un bloque social, estamos hablando de una candidatura, sí, estamos hablando de una expresión electoral y política. Evidentemente necesita esos 4 elementos, si no los tiene es muy difícil pensar que logre ser exitosa, y uno más. Siglas, sí, necesita ya siglas. Miras el proyecto, ya miras un proyecto político pertrechado por la sociedad. No, yo miro que se están trabajando cosas. Yo creo que desde Santa Cruz Vicente Cuéllar está trabajando y duro en esa dirección y que está madurando algo por ahí. ¿Tú crees que Santa Cruz puede impregnar un proyecto político? Occidente no ha podido. No, hasta el momento no ha podido, pero está claro, y creo que todos reconocemos, que la vanguardia económica, ese motor económico que ellos mismos se llaman y que el país reconoce, tiene que tener su momento político. Ahora, la dirigencia cruceña no está a la altura de este desafío, eso está claro. O sea, el mundo de la dirigencia logiera en Santa Cruz no ha tenido la capacidad de mirar el país. Si a estos dirigentes les preguntan, y en el proyecto de nación cruceña, ¿cuál es el rol que juega Potosí?, te van a decir, Potosí, ¿dónde queda eso?, te van a decir. O sea, la dirigencia cruceña no ha tenido la capacidad de mirar país.
pero debajo de la dirigencia cruceña, de esas élites que ya son viejas, que son caducas, que ya no dan para representar la vorágine productiva y cultural que se está moviendo en ese departamento, hay nuevas fuerzas que aparecen y que la están cuestionando. Hoy por hoy la dirigencia cruceña también está en crisis. O sea, este es un momento de cambio. Mira, como ha ocurrido en 1952, con la creación del Estado Nacional, como ha ocurrido en 1982 con la caída de las dictaduras militares y la emergencia de la democracia, como ha ocurrido en 2006 con la emergencia de lo indio y la inclusión en el país. Este es otro momento que yo lo encuentro muy similar, que es el momento donde, rescatando lo mejor que se ha hecho a lo largo de ese tiempo y que ha creado la identidad de lo que somos los bolivianos, para bien y para mal, con nuestras virtudes y nuestros defectos, hoy hay que arreglar el tema productivo y económico. Si los bolivianos tenemos la capacidad de arreglar eso, creo que el horizonte del futuro puede estar abierto cuando lleguen nuestros 200 años y tengamos que pensar en los próximos 100. Ahora, sobre la base de eso, sin embargo, el propio movimiento al socialismo, si miras el corto plazo, parece que nomás tiene las agarradas el sartén por la manga por el tiempo, por cómo está manejando la propia estructura del poder, la propia institucionalidad, porque en algún momento lo puse en debate, no nos hemos confundido porque todos decimos no, está desinstitucionalizado todo, etcétera, etcétera, pero cuando hablamos de desinstitucionalidad estamos haciendo reminiscencia a la institucionalidad del Estado liberal republicano. ¿Quién te dice que esta forma de institucionalidad es la institucionalidad del Estado plurinacional? ¿Pero cuál institucionalidad? Es desinstitucionalizar todo. De organizaciones que no funcionan, que no cumplen lo que dicen, que no saben hacia dónde caminan. Eso es institucionalidad. Pero puede ser la institucionalidad de este Estado, de este modelo. No, es que el modelo se cayó. El modelo servía y funcionaba porque había una chorrera, un tubo de dinero que entraba para sostener lo que fuera, ¿no? Que lo crearon otros. Claro. ¿No? Lo creó los neoliberales, lo que quieras llamarle. Eso crearon los otros. Y vino el modelo plurinacional con una idea muy importante de inclusión social y de igualdad, y generó este mare magnum de cosas que no tiene sostén y que hoy día, como ya no hay el tubo de dinero, ¿no?, está haciendo crisis porque no hay cómo sostenerlo y no tiene la capacidad de generar procesos de reproducción tanto del poder como de la propia institucionalidad. Por eso es la pelea. Sin embargo, yo te escuchaba en algún momento, este modelo algunas cosas va a rescatar y ya son irremediables en el país. El proceso histórico anterior al 2006 era un proceso excluyente para determinados sectores. Es imposible ya pensar sin esos sectores la vida nacional. Es imposible. Pero estos procesos que yo te he descrito han dejado una huella profunda en raíces muy bien plantadas en nuestra historia y en lo que somos los bolivianos. Sí. El Estado del 52 sigue siendo el Estado del 52, sí, con crisis, con cambios, pero sigue siendo. Eso que se creó en ese momento sigue siendo y va a seguir siendo. La democracia del 82. No, los bolivianos aprendimos a que nuestros problemas los resolvemos en las urnas. Sí. Mira los otros países alrededor, mira Ecuador en este momento, u otros. La violencia en la resolución de los conflictos políticos está a flor de piel en muchos de esos lugares. En Bolivia, con todos nuestros problemas, no. Por ejemplo, el movimiento indígena que ha sido excluido durante años se ha incorporado al proceso democrático. Eso es 1982. Y eso no se puede quitar de lo que somos y de nuestra historia. Y el 2006 con el MAS tampoco. La inclusión y la igualdad, el que por fin no los mestizos y los indios y los negros y los verdes y los azules podamos estar sentados más o menos en condiciones de igualdad, a pesar de la racialización de los discursos y las narrativas de odio
que se han instalado, es también algo que no se puede tirar atrás. Es decir, los bolivianos estos últimos 100 años hemos construido nuestro país. Oye, Ahora, ¿qué viene sí. hacia adelante? Es la gran pregunta que tienen que Pero resolver. yo te miro Las más nuevas optimista del futuro que Yo, pesimista. yo siempre he sido optimista. Yo siempre he creído en mi país. Es un país en el que yo he vivido y he vivido bien, he vivido con alegría, he vivido grande y la gente que me rodea no es un país triste, nuestro país. Es un país alegre, es un país que baila, es un país que se divierte. Lo que pasa es que no sabemos ponernos de acuerdo. Y en los momentos en que lo hemos logrado, hemos sentado grandes hitos para hacer lo que somos. Creo que estamos ante la puerta de lo que viene y que va a volver a pasar y que por eso yo tengo esperanza de lo que viene. Qué bueno. Julio, muchísimas gracias. No, pues Ojalá tengamos muchísimas- más tertulias como estas. Muchas gracias. Te a agradezco ti. infinitamente. Julio Aliaga visitándonos, hablando de política, siempre lo hacemos y realmente es interesante ver los diferentes matices, las diferentes formas, cómo vamos mirando lo que sucede en nuestro país.